En primer lugar, permítanme saludarles. Un gusto estar nuevamente con ustedes en una jornada más de capacitación, de mantenernos al día en cuanto a la normativa técnica. Un gusto poder colaborar con la firma y también compartir parte de mi experiencia con ustedes. Vilma, si eres tan amable, ¿me puedes ayudar para compartir pantalla? Listo. De acuerdo. Vamos ahí. El tema de hoy es analizar la enmienda que emitió en mayo el IASB respecto de la aplicación NIF 16. La NIF 16 tiene relación con arrendamientos. Como ustedes saben, el tema de la crisis sanitaria, la pandemia a nivel mundial, tuvo efectos muy importantes en muchas de las actividades comerciales, económicas, y esto originó que empiece a generar dificultades, sobre todo en la aplicación de la NIF 16. Es por eso que el IASB se ve en la necesidad, porque también había muchas solicitudes de varios actores económicos, de que el IASB efectúe una enmienda a la aplicación de la norma. Vamos a ir desarrollando cuáles son esos efectos que el IASB, en función de esta enmienda, permite hacer tratamientos contables para, entre comillas, alivianar la carga operativa contable, hablemos, porque la NIF 16 establece, previamente, antes de la pandemia, ya establecía ciertos mecanismos cuando existían cambios o modificaciones en los contratos. De acuerdo. Quiero empezar haciendo una explicación un poco general de la NIF 16. Yo sé que el tema en específico es analizar la enmienda, pero yo sé que hay muchas personas que están acompañándonos que tal vez no tengan muy completo el entendimiento de la norma como tal. Voy a hacer un simple preámbulo para estar todos en línea y con eso poder llegar a obtener un entendimiento adecuado de la enmienda como tal. Bueno, la NIF 16 aplica básicamente a aquellas empresas que tienen full NIF. Esto no aplica para NIF pymes. Esto como primer antecedente, ¿sí? NIF 16 solamente para aquellas empresas que aplican full NIF. ¿Qué es lo que ocasionó la implementación de la NIF 16? Está vigente a partir del 1 de enero del 2019. Y la NIF 16 a su vez reemplazó a la anterior NIF 17, que también era de arrendamientos. Aquí les hice un pequeño esquema gráfico para que ustedes puedan observar. Anteriormente, bajo NIF 16 existía un tratamiento de arrendamiento financiero, que quiere decir que nosotros, en lugar de mandar el valor del canon al gasto, valga la redundancia, se activaba una cuenta en balance que nos permitía controlar un activo financiero y a su vez generábamos un pasivo. Y mediante la aplicación de una tabla íbamos extinguiendo tanto arrendamiento financiero, tanto activo como el pasivo. Anteriormente la NIF 17 tenía contemplado un arrendamiento operativo que, si las estipulaciones del contrato daban para que califique como arrendamiento operativo, era muy simple y es lo que convencionalmente se hacía, mandar al gasto contra la erogación del dinero. No había mayor problema. ¿Qué ocurre con la NIF 16? NIF 16 hace una transformación total de esa concepción de llevar el arriendo operativo, y básicamente se da porque muchos inversionistas tienen la necesidad de controlar ese pasivo que originalmente estaba implícito cuando nosotros arrendábamos de manera operativa o efectuábamos un arrendamiento operativo,
Se sabía que estábamos obligados a un determinado plazo desembolsar flujos de efectivo, ¿cierto? Entonces, la NIF 16 elimina esta concepción ya del arrendamiento operativo y dice, no, ahora todo lo llevamos como si fuese un arriendo financiero, es decir, siempre vamos a activar, valga la redundancia, un activo y vamos a ir controlando un pasivo. ¿Sí? Ese es básicamente. Entonces, con la NIF 16, lo que ocurre es que siempre va a existir un derecho por el uso de un activo, vamos a tener un pasivo por la obligación que tenemos que pagar este arrendamiento, vamos a generar un gasto por la amortización de este activo y un gasto de interés por ir amortizando a través del periodo del tiempo este pasivo. ¿De acuerdo? Básicamente la concepción es que con este tratamiento de la NIF 16 reconocemos un activo por derecho de uso, generamos un pasivo, posteriormente este pasivo se va extinguiendo con el reconocimiento de una depreciación, ¿sí? Es lineal. Y luego extinguimos este pasivo con la generación de una tabla y vamos reconociendo un costo financiero a través del tiempo y vamos controlando los desembolsos de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente este tratamiento de realizar un gasto contra bancos ya no es permitido en la actualidad. Ya no está vigente la NIF 17. ¿De acuerdo? Esto como antecedente. ¿Qué sucede en el año 2020? Hasta marzo del año 2020 no teníamos problemas, la vida continuaba de manera normal. Hasta marzo del 2020 la NIF 16 plantea, y todavía está vigente estos párrafos, que cuando existen cambios en la medición del pasivo, se tienen que hacer ciertos tratamientos, ¿sí? Y básicamente, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar esta parte de aquí? Es la fundamental para que vayamos en línea, ¿sí? Este pasivo es muy importante, el cálculo, ¿sí? Este pasivo es súper importante para el tratamiento de esta norma. Si por A o B nosotros realizábamos algún cambio en cuanto a la modificación de pagos futuros, la norma en su párrafo 42 nos establecía que nosotros tenemos que volver a medir el pasivo. Tengo unos dos ejercicios en los cuales les voy a ejemplificar de manera un poco más a detalle cómo se mide el pasivo de inicio y luego cómo se está midiendo el pasivo ya con esta enmienda. ¿De acuerdo? Pero la norma anteriormente te pedía que si tú tenías una modificación en los pagos futuros, bueno, tendrías que volver a medir ese pasivo. ¿Sí? El tema es que nosotros, o la gran mayoría de personas, tiene como concepción de que el arriendo solamente es un local comercial. Pero hay muchas industrias grandes, sobre todo la aeronáutica, hay empresas agrícolas, hay empresas de retail que alquilan a gran escala. Estamos hablando de empresas de aerolíneas que tienen alquilados flotas de 100 aviones, empresas de retail, como por ejemplo las de comida rápida, que ustedes ven en todo sector de la ciudad. Estamos hablando de más de 100 locales y cada local tiene su contrato independiente con un arrendador. Entonces, el hacer el ejercicio de calcular tanto el activo como el pasivo es un trabajo muy extenso. Sin embargo, en aquella, bueno, hasta marzo, la NIF 16 perfectamente lo tiene establecido. Si existen cambios en los pagos futuros, vamos a tener que realizar una nueva medición del pasivo. ¿De acuerdo? Hay otros elementos más que también hay que analizar, que también la norma lo prevé, pero para efectos de la enmienda me voy a concentrar en aquellos factores que están siendo objetos del análisis de esta enmienda y propios de esta coyuntura, ¿sí? Por eso me estoy enfocando básicamente en este párrafo, ¿de acuerdo? Y simplificando las palabras, porque como ustedes saben,
la redacción de la norma es poco amigable. Pero para mejor entendimiento les estoy haciendo un resumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la enmienda de la NIF 16? ¿Cuál es el antecedente? Como les dije, el IASB, tras varios pedidos de estos actores económicos, solicitan que por favor revea la aplicación de este párrafo en específico. Y bueno, luego en ese sentido, sí, el IASB tomó mucha diligencia y emitió de manera pronta, tengan en cuenta que esto inició en marzo y a mayo ya estaba emitida la enmienda. Esta enmienda básicamente está enfocada para a los arrendatarios, ¿sí? Porque se identificó que son la parte más afectada en cuanto a aspectos operativos y contables. ¿De acuerdo? Y hay que considerar, como les dije, que no solamente se tiene la concepción de que estamos hablando de un local comercial, de una oficina, estamos hablando de industrias que realmente han sido seriamente afectadas operativamente, sobre todo la aeronáutica, como ustedes saben, está prácticamente a un punto de quiebre. A eso, añadirle que efectúen este tipo de análisis es realmente abonar a la crisis. Entonces, es por esa situación que el IASB hubo que emitir esta enmienda. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué es lo que dice la enmienda básicamente? El arrendatario, permítanme agregar aquí la E. Ojo, por eso les puse aquí resaltado. El arrendatario puede, dice, puede no elegir, valorar si la concesión que se le está efectuando de parte del arrendador al arrendatario de que el alquiler haya sufrido efectos directos por el tema de la pandemia, se considere como una modificación de contrato. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo un poco acá arriba. Recuerden que lo que está ocurriendo básicamente en estos tiempos es que existe una falta de liquidez por la falta de operación. Eso es lo que está originando prácticamente un 99% de los casos es que se estén renegociando los cánones del pago de los arriendos. En aplicación estricta de la norma, como estuvo hasta hace poco, se tenía que volver a evaluar el pasivo, pero la norma lo que te dice, oye, bueno, estoy considerando tu situación, con esta enmienda, si tú eliges, puedes o no evaluar esta modificación como una modificación al contrato. Pues sí, esta enmienda como una modificación al contrato. Ya vamos a hacer una explicación más a detalle. El arrendatario que elija aplicar la enmienda contabilizará cualquier cambio en los pagos de arrendamiento resultante de cualquier concesión relacionada. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esté directamente relacionada con el COVID. Como que si no fuera una modificación al contrato. Es decir, en cristiano, esta enmienda lo que le está dando es una pauta al arrendatario. Dice, de acuerdo, si tú ya renegociaste los pagos futuros, te voy a dar la oportunidad de que por un determinado momento que ya lo vamos a analizar, no lo trates como una modificación al contrato y te voy a dar una alternativa contable, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo en esta enmienda. Pero para que tú puedas acceder a esta enmienda tienes que cumplirme sí o sí con unos 3 criterios. Esto sí es importante que se evalúe bien, porque si no se cumplen estos 3 criterios, no podríamos aplicar esta enmienda. Es decir, tendríamos que hacer el análisis completo como lo pide de inicio la norma. ¿De acuerdo? Dice, siempre y cuando me cumplas estas condiciones, el cambio en los pagos del arrendamiento resulta sustancialmente la misma o menor que el valor inmediatamente precedente al cambio. Es decir, si estábamos hasta marzo pagando 5,000 unidades monetarias, pues, se supone que el cambio sustancial deberá ser menor, no puede ser mayor, es obvio, ¿no? Tiene que ser, digamos, un valor de 4,000, 3,000, dependiendo de cómo se haya negociado. No sé qué tan fuerte haya sido el impacto en cada caso. La reducción de los pagos afecta solo a aquellos pagos que originalmente fueron concebidos antes del 30 de junio del 2020. ¿De acuerdo?
Vamos a ver una línea de tiempo en la que se analiza este segundo párrafo. ¿Sí? No puede ser posteriores al 30 de junio, porque se supone que ya sale del esquema de una afectación directa del COVID. En estos días es como que de alguna manera está tratándose de reactivar la economía, entonces ya no se prevé, ya quedarían fuera de ese alcance. Y que no hayan otros cambios importantes en los términos y condiciones del arrendamiento, ¿sí? O sea, básicamente lo que se refiere a la enmienda es a la contraprestación. Ahí hace énfasis la enmienda. ¿Qué efectos causa esta enmienda? Básicamente, con la alternativa que nos da esta enmienda, no vamos a modificar el pasivo, no vamos a modificar tampoco el activo, tampoco vamos a hacer cambios en la tasa, tampoco vamos a modificar el costo financiero ni la depreciación. Lo que sí va a haber un impacto, digamos, es en el ajuste compensatorio que se va a ir al resultado. Ese ajuste compensatorio ya lo vamos a ver en el ejercicio, ¿de acuerdo? La aplicación de la enmienda va a tener un efecto que se lo va a tener que registrar en el resultado. El tema de la fecha de la vigencia también es muy importante. ¿Qué es lo que dice la enmienda? El arrendamiento aplicará la enmienda para los periodos anuales de presentación que comiencen en o después del 1 de junio de 2020. Es decir, la fecha de entrada en vigencia de esta enmienda es a partir del 1 de junio del 2020. Permite la aplicación anticipada, ¿sí? La concesión de arriendo debe reducir los pagos de arrendamiento originalmente adeudados el 30 de junio de 2021 o antes. ¿Ya? ¿Qué significa esta última parte? Para eso elaboré una línea de tiempo. Bueno, puse una fecha 15 de marzo, es netamente referencial. Hay muchos países en los que no todos entraron en estado de emergencia a partir del 15 de marzo, pero fue a partir de la segunda quincena de marzo en la que prácticamente a nivel mundial se entró en esta paralización. ¿De acuerdo? Si nosotros tuvimos un evento que esté directamente relacionado entre este periodo, estamos facultados para aplicar la enmienda. Pero si nosotros ya veníamos con un antecedente operativo, esto no tiene nada que ver con el COVID porque a este punto ni siquiera sabíamos del impacto de esta pandemia. Entonces, no aplica si tú tenías problemas de aquí hacia atrás. Volvemos acá. Si tú estabas en este periodo, lo vas a poder evaluar. ¿De acuerdo? Y dice, la concesión de los pagos que te dé o que tú hayas acordado con el arrendador, básicamente lo puedes aplicar hasta el 30 de junio del 2021. Si tú haces una negociación para que la contraprestación de los pagos se reduzca, empezando, digamos, desde esta fecha, pero que supere el 30 de junio del 2021, ya descalificas para aplicar esta norma, esta enmienda, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta estas fechas. Solo la norma te permite hasta el 30 de junio del 2021. ¿De acuerdo? Si tú estás renegociando que los pagos se fueron hasta pasado el junio del 2021, llegue hasta agosto o así más, estás descalificando para aplicar esta enmienda. ¿De acuerdo? Hasta aquí la teoría. Ahora, ¿cómo se traduce toda esta teoría en la práctica? Bueno, vamos a efectuar un pequeño repaso de un ejercicio muy simple de cómo debieron haber estado aplicando la NIF 16 antes de que ocurra la pandemia y cómo lo podemos aplicar ya con el tratamiento de la enmienda. Vamos. Digamos que tenemos un arrendamiento de 10 locales comerciales. Digamos que somos una empresa de retail. Cada local nos cuesta 1,000. Esto nos va a generar un canon mensual de 10,000 unidades monetarias, dependiendo del país en el que ustedes estén. Lo vamos a hacer a un plazo de 36 meses. Vamos a aplicar una tasa incremental. La tasa incremental, la norma la define básicamente como esa tasa de interés que
que mide, digamos, ese riesgo de como que si tú fueses a efectuar un préstamo en similares condiciones, tanto de valor y de plazo, ¿de acuerdo? Sí, básicamente es un símil. No digo que es exactamente una tasa activa, pero es un punto de referencia que tú puedes utilizar, ¿de acuerdo? Esto se cotiza, esto no se calcula, ¿de acuerdo? Lo que sí te pide la norma es que calcules el valor presente de estos pagos mensuales, ¿sí? Y aquí yo luego voy a pedir que internamente les ayuden socializando estos archivos, pero básicamente tú aplicas una fórmula, la de valor presente, y obtienes el valor presente ya de todos los pagos mensuales, ¿de acuerdo? Este valor es muy importante porque con esto partes tú para hacer el registro inicial. Una cosa que también es importante añadir, y yo he visto que se cae mucho en este error, es que por lo general los arrendamientos se pagan al inicio del mes, ¿sí? Ese pequeño concepto de decir si pago al inicio o al final del mes sí tiene efecto en el cálculo, y aquí hay una condición en la fórmula. Al final ustedes ven un 1, ese 1 quiere decir que este pago es al inicio, ¿sí? Son pagos iniciales. Si fuese pago a mes vencido, digamos, aquí debería ir 0, ¿de acuerdo? Yo hice 2 cálculos para que ustedes luego puedan hacer sus análisis, cuál es el efecto. Esto es con pago vencido, al final del mes, 263 millones, disculpen, 263,000, y cuando lo haces con pago inicial, si ven la diferencia, ¿sí? Hay un efecto, no es tan material, pero si hablamos ya en millones, eso sí puede ser ya un efecto material. Tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Para efectos de este webinar no va a ser relevante este tema. Luego, tú tienes un dato adicional que es la depreciación, es decir, este valor presente que tú calculaste lo vas a dividir para 36. Perfecto. Posteriormente, tú vas a armarte una tabla de amortización, ¿sí? Vas a partir con el saldo inicial que tú ya calculaste, ¿de acuerdo? Que es ese valor presente. El valor del pago nunca se va a modificar al inicio, ¿no? Eso es lo que tú acordaste y eso es lo que siempre le vas a pagar al arrendador. El arrendador no tiene ni idea de lo que tú estás haciendo acá. A él no le interesa. Para efectos internos, tú vas a tener que luego calcular esta tasa de interés, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego tendrás que calcular el capital que estás descontando y obtener un saldo final. ¿De acuerdo? Luego, para que tú sepas que estás controlando bien, tiene que darte 0 al final del periodo. ¿De acuerdo? Perfecto. Permítanme, se me trabó una tecla. ¿Ya? Hasta aquí, básicamente, no se preocupen, como les dije, les voy a hacer que les hagan llegar este archivo. Tenemos armada ya la tabla, ¿de acuerdo? Sabemos que en unidades monetarias van a salir 360,000. Esto lo hemos abierto de interés, se generó 91,000 y del capital son 268,000. La suma de esos dos tiene que darme los 360,000. Perfecto. ¿Qué es lo que debimos haber hecho al inicio, antes del COVID? Perfectamente, yo activaba este derecho de uso y reconocía mi pasivo. Perfecto. Llega el final del primer periodo, reconozco la depreciación y luego voy generando una depreciación acumulada, similar a un activo fijo común y silvestre. ¿De acuerdo? Posteriormente, lo que hago es ir controlando este interés, disminuir el pasivo y todo esto contra el banco. ¿De acuerdo? Esto tiene que darte 10,000. Esperen un momento. Okay, esto te tiene que dar 10,000. Hasta ahí no había problema. Como ustedes se van dando cuenta, si bien es cierto, se originan por el mismo valor, tanto el activo como el pasivo, pero a medida que vamos haciendo las mediciones posteriores, los saldos, tanto del activo como el pasivo, van cambiando. Y ahí es cuando realmente hay que tener cuidado. Bueno, hasta ahí no pasaba nada. Hasta ahí no pasaba nada, permítanme.
Digamos que todavía no se sabía de la existencia del COVID. Digamos que por A o B tú tenías que modificar las cuotas y es lo que te dice para aplicar todas estas modificaciones. Permítanme regresar acá. Es la aplicación de este párrafo, ¿ya? Este pequeño párrafo lo que ocasiona es que tengamos que hacer este ejercicio. ¿Qué dice acá? Vamos a ver. ¿Cómo tienes que evaluar la disminución tanto del activo como del pasivo? Ok, primero vamos a reducir hasta cuánto dices, ¿ok? Para ver, tuviste inconvenientes, sí, antes recuerden que antes eran 10 unidades, después dijo que son 6 unidades. Perfecto, ok, vamos al mismo plazo de tiempo. Vamos a utilizar una tasa incremental distinta, ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque recuerden que ya hubo un avance en el tiempo y las tasas lo que miden es un riesgo también considerando el factor del tiempo. Entonces no va a ser la misma tasa que ustedes utilizaron de inicio. Para efectos didácticos puse un valor así sin discriminar, ¿sí? Solamente para efectos didácticos. Se estableció un nuevo valor del canon y tú haces el mismo cálculo que les indiqué arriba, aplicas el valor presente y tienes un nuevo pasivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo disminuyes tanto activo como pasivo? Pues tenías que hacer una relación. Antes tenía 10, ahora disminuyó 6. Básicamente hay una disminución del 40%. Entonces, recuerdan que nosotros acá les obtuvimos unos saldos, ¿no? Recuerden. Ya, estos saldos, que fue luego de aplicar la depreciación y descontar el costo financiero, eso es lo que quedó, digamos, a una evaluación preliminar. Luego, tú ajustas este saldo por el 40% y disminuyes igual y tienes un saldo actualizado, tanto de activo como de pasivo. Perfecto. Hasta ahí has avanzado con el siguiente paso. Pero recuerden que el pasivo que nosotros calculamos aquí arriba no es de 157, sino de 162. Pues tienes que regularizar con un asiento adicional, que son básicamente la variación entre estos dos. Y con esto, activo y pasivo queda regularizado. ¿Sí? Ustedes ven que hay que ir haciendo ciertos pasos con mucho cuidado y digamos que este es tan solo un contrato de muchos contratos que tal vez pueden tener en la práctica las empresas. De hecho, en las empresas de retail no todo lo tienen con un solo arrendador. Tienen con varios X número de arrendadores y hacer este mismo ejercicio por X número de locales o de ítems que tengan arrendados realmente es un esfuerzo complejo. En muchos casos sí es un esfuerzo complejo. Por eso es que este tratamiento de la enmienda de la NIF 16 lo que hace es, de acuerdo, o sea, yo te entiendo, realmente hacer el ejercicio podría llevarte temas operativos más complejos, te voy a dar esta opción. Como les dije, al inicio no vamos a cambiar ni el activo ni el pasivo, ¿sí? Digamos que ya acuerdan en que ya no va a ser 10,000, sino va a ser 6,000 el pago de lo que humanamente pueden pagar con esta coyuntura, ¿sí? Perfecto, puedes pagarme los 6,000, de acuerdo, ¿ya? La depreciación tampoco se ve modificada, perfecto. El costo, como les indiqué, tampoco se ve modificado. De igual manera, este pasivo tampoco. ¿En qué radica el cambio? En que ya no voy a pagar 10,000, voy a pagar 6,000. ¿Sí? Y estos 6,000 es básicamente efecto de la nueva renegociación. Y, desde luego, hay un descuadre y esto es lo que dice la enmienda, que ese efecto lo puedes registrar en el resultado. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta
lo va hasta, recuerden esta línea de tiempo que hicimos, permítanme un momento, hasta el 30 de junio del 2021. Si tú negociaste la modificación de los pagos pasado el 30 de junio, ya no aplicas. ¿De acuerdo? Espero que con este ejemplo les haya podido aclarar las dudas que tenían respecto de cómo se debería aplicar esta enmienda. Personalmente considero de que sí es una ayuda realmente, porque como ustedes ven, les he realizado un ejemplo de cómo sería en términos normales la modificación del pasivo, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo. Pueden haber X número de variables dependiendo del tipo de negociación, del tipo de objeto que se esté arrendando, que pueden hacer más complejo este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, parece que es muy acertada esta enmienda. Lo que sí también quiero hacerles énfasis es que hay que tener mucho cuidado porque, si bien es cierto, la mayoría de países ha adoptado las normas full, como en el caso de Ecuador, pero en ciertos países existen consejos técnicos de emisión de normas contables que de alguna manera hacen un filtro y dicen, sabes que sí, sí lo adoptamos o no lo adoptamos. De lo que yo sé preliminarmente, en el caso de Colombia, hay un consejo técnico que no lo aceptó de tal manera, entonces tienen que estar muy atentos. Así en las legislaciones locales ha sido, o digamos en los países en los que ustedes trabajen, no sé, está realmente adoptada tal cual como lo emitió el IAS, ¿sí? En el caso de Ecuador, les puedo indicar que no hay ningún pronunciamiento que diga lo contrario. ¿De acuerdo? Bueno, yo hasta aquí puedo avanzar con la explicación. Si tienen alguna inquietud, sería importante que lo mencionen. En el caso en contrario, entendería que la explicación fue clara y eso también me alegraría mucho. La tasa de interés incremental real, como les dije, esta es una evaluación más de juicio. Hay que considerar elementos primero la condición del contrato, condiciones de plazo, condiciones locales. Dependiendo de la estructura del contrato, se tiene que buscar una tasa similar en el mercado que refleje el riesgo, tanto en monto, tanto en plazo, del que tú estás evaluando. Y la norma, yo personalmente te puedo decir de que ahí la norma como tal te habla de una tasa de descuento o aplicar una tasa, pues sí te habla de un interés implícito o analizar una tasa incremental real, dice, ¿sí? Pero la tasa incremental real es básicamente un símil de una tasa activa, pero esa tasa activa sí tiene que ser muy bien evaluada para que no distorsione el valor del pasivo. Yo te digo por experiencia propia, en la mayoría de los casos en los que yo he tenido oportunidad de trabajar, va por ahí con una tasa activa en similares condiciones. Entonces es un asunto más de juicio que de cálculo. Listo, Rolando, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, tal vez alguien más que desee participar. Si alguien, como les dije, Vilma, si a través de ti te voy a enviar este archivo a las personas que deseen acceder a este archivo Excel, y con mucho gusto a través de Vilma que les hagas llegar, y creo que con eso va a ayudar mucho primero a elaborar un cuadro, tener control de todo el registro y la aplicación de la norma. Claro. Muchísimas gracias. Si alguien está interesado en recibir esta información, por favor en el chat nos pueden poner su correo y les hacemos llegar. Muchas gracias. Listo. Conmigo hasta pronto. Listo. Gracias, Rolando, y gracias a todos por su participación. Estaremos presentando nuevos webinars en el mes de agosto y pues pueden seguirnos también en redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias a todos y una buena noche. Buenas noches, Rolando. Listo, chao.